con el velo de la noche encima y el desvelo de haberme levantado muy temprano, hoy salgo nuevamente buscando un nuevo horizonte. Esta vez al norte, muy al norte. En la tierra de la carne asada, es fin de semana en Ciudad FEMSA, como le dice mi esposa. Seguramente me tocará sentir los 45 grados en donde hay un chingo de cerveza y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Evidentemente no estoy nada contento por la hora del vuelo maldito, donde el único culpable de viajar a esa hora soy yo. ¿Qué onda? Pues son las 4 de la mañana. A mí se me ocurre comprar el vuelo de las 5 y la chingada, vuelo maldito. Pero pues tengo aquí este colchoncito que le robé a mi esposa. Y pues fierro para Monterrey, palomilla. Hoy vamos a reunirnos con alguien muy interesante. No mames, no puedo dormir ni ver ni con esta madre. Pero ventajas del insomnio. Bueno, entonces te comentaba, porque no es algo tan formal, ¿no? Es más como una charla. El proyecto que se llama El Horizonte, se llama así, Horizonte, y la idea es eso, ¿no? Como platicar con personas que tienen como un olfato, ¿no? Y una capacidad de visión mucho más amplia que el público en general, por la experiencia. Y lo que quería platicar contigo era eso que te comentaba hace ratito que empezáramos a grabar. Bueno, lo primero es como, ¿cuál es la deuda que queda de este sexenio sobre las clases medias? ¿Y cuál es la ventana de oportunidad? Dale, Paco, porque Sí, eso, ya empezamos. Okay, bueno. Esa es la pregunta. Te comento, fíjate, con las clases medias, cómo lo veo y lo he platicado con la propia Claudia, ¿sí? Yo digo que Andrés Manuel llegó a poner como el cimiento de lo que había que hacer, algo que lo hemos platicado con diferente gente, es decir, un sector de la población a la que no se le había volteado a ver por muchísimo. Entonces puso ese cimiento y considero, y por eso me gusta un poco lo que está diciendo Claudia del segundo piso, o construir la segunda, pues sí, el segundo piso. El COVID desvió la atención, vamos a ponerlo así, o obligó a centrarse por 2 años en algo inesperado. Inesperado en cuestión económica, inesperado, y cuando digo económica es por el recurso que se tuvo que poner para todo el tema vacunas. Sí, no, Manuel no le tocó fácil nada. Pero quiero un poco ponerlo, entonces, para entrar al segundo piso. Interrumpimos esta entrevista porque hubo un error en la grabación. La neta, los que me conocen saben que nunca he sido bueno con la tecnología y me aventé solo esta entrevista y nomás grabé como 1 minuto de 15, pero no la quiten, porque Tatiana Cloutier nos regaló una clase magistral de políticas públicas para las clases medias y su visión a los siguientes 6 años y unas recomendaciones sobre campañas electorales. Así que no se lo pierdan y córrele. Entonces, decir, se desenfoca esta parte o te obliga a poner la atención y el dinero en otras cosas y no se pudo ver el horizonte, vamos a ponerlo así. Se tuvo que trabajar cimiento y creo que ahí se queda, ¿no? ¿Y qué le viene? Y por eso me gusta esta parte donde hablan continuidad con cambio. ¿Qué hay que hacer? Consolidar esto que se tiene o con lo que se trabajó como primer piso, ir al segundo nivel, que es la construcción de oportunidades para quienes movemos al país. Y cuando digo quienes movemos al país, somos el grosor que viene siendo la clase media. Y en este sentido estamos hablando de pymes, ya no de la MIPYME, sino estás hablando de pymes, empresas que son, si estoy hablando de pymes, no voy a hablar de la MIPYME, estaríamos hablando a lo mejor de un 60% en el país, y este 60% requiere, y cuando digo apoyos no estoy hablando necesariamente de dinero, estoy hablando de apoyos de más capacitación en todo lo que es el financiamiento, en el manejo del financiamiento, oportunidades en el financiamiento, porque hay aquí un doble lenguaje cuando dicen
requerimos financiamiento, pero por otro lado te dicen los bancos no me piden. Entonces hay algo ahí que no se ha podido puentear para decir por qué no se escuchan unos a otros o qué le falta a uno que el otro no cumple, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante. La otra es planeación, uso de tecnología dentro de las propias pymes, y esta facilitación que ya se dio en una primera etapa para el pago de impuestos tendría que hacer que otros negocios se formalicen y la formalización no le cueste tanto a quienes cargamos, vamos a decir, con el país económicamente hablando en términos de impuestos, ¿no? Creo que estas son algunas de las cosas que habría que hacerse en ese sentido. Y por otro lado, hay algunas tareas en donde están pendientes y tendría que ver con la parte de salud. Y me encanta cuando Andrés Manuel dice el horizonte es un Dinamarca, porque no es el inmediato. Entonces decir, bueno, tenemos más gente entrando al IMSS, tenemos más gente entrando al derecho que se tiene. La cosa es, si se está logrando, y esto es lo que habría que ampliar, que se tenga una calidad y una capacidad de respuesta mucho más rápida en los institutos de salud, y donde la gente diga, voy y como estoy yendo ahí de forma cotidiana, digo cotidiana hablo porque voy en el día a día, exista un ojo que se le pone más y se puedan resolver problemas que normalmente por la cobertura, por la urgencia y por todo esto que vivimos, que lo vuelvo a pegar al COVID, no dio tiempo para que se pudiera avanzar. Y por eso yo aplaudo que Zoe Robledo se haya querido quedar a decir, hay que terminar este proceso, hay que darle. Y por otro lado, en esta parte también del tema de las clases medias entran temas que comentábamos ahorita. ¿Cómo le vamos a hacer si tenemos un gran problema de movilidad en el país? Para no repetir, y esto no creo que es un tema federal, creo que es un tema municipal y estatal en términos de la movilidad, ¿no? En términos de movilidad estoy diciendo, ¿cómo le vamos a hacer para que más gente quiera usar el transporte público si el transporte público no es, voy a ponerlo, no es una invitación a utilizarse, sino orilla a quien no tiene cómo moverse a que lo use, ¿no? No en todos los lugares, pero en la mayoría. ¿A qué me refiero con esto? Y te pongo el ejemplo de Nuevo León. En Nuevo León tenemos un transporte público de primera, de segunda y de tercera. El de primera es el que viene refrigerado, y viene al sector de San Pedro Garza García. Es como que hubiera ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, cosa que no tiene por qué haber, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un énfasis que se tiene que poner en todo el tema de la movilidad y que la movilidad sea una posibilidad donde lo queramos usar porque nos conviene, no porque es un sacrificio o una pena porque la gente se echa hasta 4 horas en el transporte público para llegar a su trabajo. Y esto es algo que me parece que tiene que darse en los contextos estatales y en los contextos municipales y quitarse el control que se tiene a que ha sido el transporte público, vuelvo a decirlo, lo cuento por Nuevo León, al final de cuentas el paquete controlado por centrales obreras o por... Pero es la historia de todo el país, o sea, bueno, el transporte público concesionado entonces, ha generado esas dinámicas, ¿no? Y entonces, digo, pero sí, entonces te digo, creo que en esto el Estado, y cuando hablo del Estado, hablo los estados, el Estado, la autoridad, tiene que tener un poquito más de valor y visión de qué es lo que tiene que hacer al respecto. Y aquellos lugares, llámense ciudades, que todavía están más pequeñas y que no entran en esta problemática, pero tienen el problema frente a ellos, aprendan de lo que no se hizo en otras. Y lo pego con la vivienda, porque creo que va de la mano y también va con los municipios y los estados. La vivienda no puede estar siendo construida como ha sido construida hoy en día, y cuando digo esto, en donde crees que son cajones de zapatos donde metes a la gente. No, tiene que haber áreas de esparcimiento, tiene que haber una vivienda nueva, con uso racionalizado, bueno, con aparatos que apoyen al ahorro del agua, en donde tenemos que tener la obligación a que el constructor tenga ya de origen una manera de cómo va a ser el aprovechamiento del agua, especialmente si son verticales, o sea, muchas... Cerca de centros de trabajo o de centros de alto interés, ¿no? Sí, entonces... Hospitales, bibliotecas, parques... Creo que la dinámica tiene que ser distinta, ¿no? Y esto, otra vez vemos una elección y nos vamos
a presidente o presidenta de la República y no nos estamos yendo a quién es mi gobernador y quién es mi alcalde o quién es mi alcaldesa y quién es mi gobernadora. Pues una visión bastante integral, ¿no? No me esperaba que nos fueras paseando, ¿no? Pues por el tema, ¿no? Desde las empresas, salud. Está pegado, claro, vaya, sí, pareciera que no. Y otra vez, yo te lo digo y lo escucho porque he recorrido muchas partes del país hablando con empresarios y tienen una mortificación, voy a decir, muy aislada. La voy a poner para no ponerle otro adjetivo, y cuando digo aislada es como que el problema fuera que el presidente o la presidenta te resuelva todo y sin entender que las dinámicas son más locales. Y me encanta una parte que estuve en Saltillo y me decía la gente que queremos crecimiento, desarrollo, y el desarrollo no se puede dar si no viene de una manera holística a partir de lo que estamos comentando ahorita. Claro. Sí, claro. Pues para terminar quizá, porque tenemos el tiempo encima, y obviamente agradecerte, ¿no? Que nos hayas dado este espacio. Viene el 2024, hay mucha planeación estratégica que hacer en tema territorial y en tema de aire, ¿no? Para quienes van a estar dirigiendo campañas electorales, y muchos va a ser su primera vez, otros nos ha tocado vivir la derrota y la victoria, pero eso nunca te hace faro de Delfos, ¿no? Uno no sabe qué futuro hay. ¿Y qué tú nos recomendarías a las personas que vamos a estar en el proceso electoral, a quienes van a estar dirigiendo su primera campaña? Voy a decir, fíjate, y voy a parafrasear a Santiago Pando. A Santiago Pando decía Santiago, esta parte que lo importante, dice Santiago, que él había dejado, o sea, que para él era muy importante, había tenido una reflexión, y yo la voy a poner en el contexto de mis palabras, pero decía, no podemos vender productos con empaque que no tengan sustancia, ¿no? El pastel lleno de caca abajo no se puede, ya el betún no es suficiente. Entonces tenemos que ser más consistentes y más congruentes quienes dirigen campañas o no. Es decir, yo no podría, ¿sí?, vender un pastel por más bello betún que tenga si la caca está dentro. Entonces mi invitación más que hacer sería vender producto real y ser ingenioso en la venta del producto, vamos a ponerlo así. Y aquí, más que dirigirle a quien le vendes, es al escucha. Y el escucha tendría que ser, yo les digo dos cosas: los defectos de las personas que entran a la vida pública con el poder se magnifican y las virtudes se minimizan. Entonces analiza y decir voto informado, ¿sí? Voto informado, y el voto informado con B chica te da voto con B grande y con B chica. Y eso es lo que hay que hacer. Claro, ¿no? O sea, desde el plan de gobierno. Así es. ¿De dónde viene este compa? ¿Cuáles son sus antecedentes? A eso voy. ¿Qué hizo si ya estuvo en el servicio público? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Volvió o no volvió? ¿Regresó o no regresó? ¿Cómo votó en esto? ¿Cómo votó en aquello? ¿Qué es lo que están ofreciendo? Y repito, la presidencia es un tema fundamental, importantísimo, pero no necesariamente está vinculado a lo que pasa en el municipio. En el municipio, tú sabes perfectamente qué me importa si el bache, si la policía... Muy básico, que son los servicios, pues, agua, basura, sí, iluminación. Así es, ¿no? Que bueno, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Yo personalmente, allá en La Paz, en Baja California Sur, hubo mucho, o sea, nos volteó a ver mucho el gobierno federal, como hace sexenios que no sucedía, ¿no? Creo que el programa del plan de mejoramiento urbano también cumplió esa... Que creo que ahí voy, tiene que haber esta vinculación. Es decir, la planeación urbana que puede venir a partir de las políticas públicas federales, la coges a la realidad local. A eso es a lo que me refiero, ¿no? No es decir, es que a ver qué me resuelven arriba, no. Es mi realidad local es esta, me vincula a cómo está la ley y actúo en consecuencia. Y creo que en eso Román Meyer ha hecho un trabajo extraordinario. Sí. Pues bueno, estamos al final de esta conversación. Tatiana, no sé si tú traes algún tema que nos quisieras compartir para cerrar. La verdad es, para mí sería importante cuando estamos hablando de todo el tema de redes sociales, no podemos, repito, votar por el más payaso o la más payasa, sino tenemos que votar por sustancia y por lo que hay en un programa de gobierno. ¿Sí? Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, esta es la entrevista que tuvimos con
con la compañera Tatiana Cloutier, con la amiga, ¿no? También. Y pues síganos ahí en redes sociales, sigan también las redes sociales de Tatiana. Ayúdenos a compartir esta entrevista, pónganla de fondo si no quieren estar viendo el celular o la computadora. Y pues nos vemos en la siguiente entrevista de El Horizonte. Bonito día, bonita mañana o bonita noche. Venga.